En 1901, en una colina del actual Irán, una expedición arqueológica francesa desenterró un bloque de piedra negra de más de 2 metros de altura. Estaba cubierto de escritura cuneiforme de arriba a abajo. En la parte superior había una escena tallada, un rey de pie, en actitud de escucha, frente a un dios sentado en un trono que le entrega los símbolos de la autoridad. Un rey, un dios, una entrega de leyes en piedra. No es el Sinaí, es Babilonia, y la estela es aproximadamente 1000 años anterior a la fecha en la que la tradición sitúa a Moisés bajando de la montaña con 2 tablas en los brazos. El rey se llamaba Hammurabi. La piedra hoy está en el Louvre, y cualquiera puede ir a verla, y contiene 282 leyes que regulan el asesinato, el robo, el falso testimonio, la propiedad, la deuda, el matrimonio y la responsabilidad profesional, presentadas, según su propio prólogo, como un encargo divino. Ese objeto plantea una pregunta que la mayoría de nosotros nunca nos hicimos, aunque crecimos recitando de memoria una lista de 10 reglas. ¿De dónde salieron realmente esas reglas? En el siglo XVII, un joven de Ámsterdam se hizo exactamente esa pregunta. Se llamaba Baruch Spinoza. Tenía 23 años, había memorizado la Torá desde niño y hacía todo lo que se esperaba de un futuro rabino, hasta que empezó a leer los textos sagrados con el mismo rigor con el que se lee cualquier otro documento antiguo, y encontró cosas que no encajaban. Muchas cosas, suficientes como para que la comunidad que lo había criado lo expulsara con una de las maldiciones más duras que se conservan en sus registros. Hoy vamos a reconstruir, paso a paso, qué encontró exactamente. Vamos a mirar los códigos legales que existían antes del Éxodo. Vamos a mirar las contradicciones internas del propio texto bíblico, incluyendo una que casi nadie conoce, el hecho de que la Biblia contiene 2 listas distintas de 10 mandamientos, y que la que casi todo el mundo memorizó no es la única que el texto llama así. Y vamos a terminar con la pregunta que de verdad importa, que no es ¿son verdad?, sino otra mucho más útil. Si estas leyes fueron escritas por seres humanos, ¿qué hacemos ahora con ellas? Este canal existe para acercarte a la filosofía real, no a la provocación fácil. Así que empecemos por lo más importante de todo, por lo que este video no va a afirmar. Hay una versión de este tema que circula por internet y que dice, más o menos, esto: los 10 mandamientos son una copia del código de Hammurabi. Esa frase es falsa y quiero descartarla antes de seguir, porque si construyo el video sobre una exageración, todo lo que venga después no vale nada. No son una copia, no se parecen palabra por palabra, ni siquiera se parecen en su forma gramatical. Hammurabi está escrito en lo que los especialistas llaman forma casuística. Si un hombre hace tal cosa, entonces ocurrirá tal otra. Es un manual de casos, con supuestos, atenuantes y penas proporcionales a la clase social del implicado. Los 10 mandamientos, en cambio, están escritos en forma apodíctica, órdenes directas, sin condiciones, sin excepciones, sin casos. No matarás. Punto. Son 2 géneros literarios distintos. Además, Hammurabi no dice «no robarás» como principio general. Dice cosas como «si un hombre roba propiedad del templo, morirá». Es una ley penal concreta, no un mandamiento moral abstracto. Entonces, ¿qué es lo que sí comparten? Comparten el fondo normativo. La idea de que matar, robar y mentir bajo juramento destruyen una sociedad, y de que hace falta una autoridad superior a los individuos para sancionarlo. Y comparten, esto es lo decisivo, la estrategia de legitimación, presentar la ley como algo que viene de arriba. Y hay algo todavía más interesante, que veremos con calma en unos minutos. Los paralelos textuales realmente sorprendentes con Hammurabi no están en los 10 mandamientos. Están en los capítulos que vienen inmediatamente después, en el Éxodo, en la sección que los especialistas llaman el Código de la Alianza.
Ahí hay coincidencias tan específicas que resultan difíciles de atribuir al azar. Segunda aclaración, igual de importante. Spinoza no fue arqueólogo, no excavó nada, no tuvo delante la estela de Hammurabi, que se desenterró más de 2 siglos después de su muerte. No comparó manuscritos con el aparato técnico de la crítica textual moderna, porque esa disciplina no existía todavía en la forma que conocemos. Lo que Spinoza hizo fue algo distinto, y en cierto sentido más importante, estableció el método. Dijo por primera vez con esa claridad y ese sistema que la Biblia debía estudiarse igual que se estudia cualquier otro texto de la antigüedad, con atención al idioma, al autor, al contexto, a las contradicciones internas y a las circunstancias históricas en que se compuso. Todo lo que vino después, 2 siglos y medio de investigación bíblica, se apoya en esa puerta que él abrió. Con esas 2 honestidades por delante, vamos a la historia. Baruch de Spinoza nació el 24 de noviembre de 1632 en Ámsterdam, en una familia de judíos sefardíes de origen portugués. Ese detalle importa más de lo que parece. Sus abuelos habían vivido en la península ibérica como conversos, judíos obligados a bautizarse bajo amenaza de expulsión o de la Inquisición, que en muchos casos siguieron practicando su religión original en secreto durante generaciones. Familias enteras que aprendieron desde la cuna que la identidad religiosa que se muestra en público y la que se sostiene en privado pueden no ser la misma cosa. Esas familias huyeron a Ámsterdam, la ciudad más tolerante de Europa en aquel momento, y allí reconstruyeron una comunidad judía, pero una comunidad reconstruida por gente que había perdido su tradición durante generaciones y la había recuperado a medias, tiende a ser especialmente estricta con la ortodoxia. Cuando has estado a punto de desaparecer, no quieres a nadie moviendo los cimientos. En ese ambiente creció Spinoza, estudió en la escuela de la comunidad, aprendió hebreo, arameo y más tarde latín, que era la llave para entrar en la filosofía y la ciencia europea de su tiempo. Leyó a los grandes comentaristas medievales judíos, Maimónides, Gersónides, Hasdai Crescas, y leyó a Abraham ibn Ezra, un erudito del siglo XII que va a ser fundamental en esta historia dentro de un rato. Era brillante, todos lo sabían, y todos daban por hecho que sería rabino. Pero pasaron 2 cosas. La primera fue que su padre murió y él tuvo que hacerse cargo del negocio familiar de importación, lo que lo puso en contacto diario con comerciantes, protestantes, católicos, librepensadores, gente de todas partes. La segunda fue que empezó a leer a Descartes. Descartes había hecho algo escandaloso: proponer que se puede empezar a pensar desde cero, dudar de todo lo recibido, incluida la autoridad, y reconstruir el conocimiento únicamente sobre lo que la razón puede sostener por sí misma. Spinoza tomó ese método y lo aplicó al único conjunto de textos que en su mundo estaba absolutamente prohibido someter a ese tipo de examen. Y empezó a notar cosas que, una vez que las ves, ya no puedes dejar de ver. Notó que el estilo del hebreo cambia bruscamente de un pasaje a otro. Notó que el mismo episodio se cuenta 2 veces con detalles incompatibles. Notó que los nombres con los que el texto se refiere a Dios se alternan siguiendo un patrón. Notó frases como «hasta el día de hoy», que solo tienen sentido si quien escribe está a mucha distancia temporal de lo que narra. Y notó, sobre todo, un detalle que ya había inquietado a otros antes que a él y del que hablaremos en detalle, que el libro atribuido a Moisés narra la muerte y el entierro de Moisés, y añade que nadie conoce su tumba hasta el día de hoy. El 27 de julio de 1656, la comunidad sefardí de Ámsterdam pronunció contra él un herem, una excomunión formal. El documento se conserva. Es uno de los textos de expulsión más severos que emitió aquella comunidad. Invoca maldiciones sobre él de día y de noche, al entrar y al salir, al acostarse y al levantarse. Prohíbe a cualquier miembro de la comunidad hablar con él, escribirle,
hacerle un favor, permanecer bajo el mismo techo o acercarse a menos de 4 codos. Prohíbe leer cualquier cosa que escriba. Tenía 23 años. Y aquí conviene hacer una observación que rara vez se hace, porque cambia el sentido de toda la escena. El texto del Erem no especifica qué hizo exactamente. Habla de horrendas herejías y actos monstruosos, sin detallarlos. En 1656, Spinoza todavía no había publicado absolutamente nada. Sus ideas circulaban de boca, en conversaciones, en discusiones con otros jóvenes de la comunidad. Es decir, lo expulsaron por lo que decía en voz baja, antes de que lo escribiera. Hay algo más que casi nunca se explica. Aquella comunidad no actuaba únicamente por celo religioso. Vivía en Ámsterdam por tolerancia de las autoridades holandesas, una tolerancia condicionada y frágil, en un continente donde a los judíos se les había expulsado de casi todas partes. Un miembro de la comunidad que negara públicamente el origen divino de las Escrituras, la inmortalidad del alma o la elección de Israel no era solo un problema teológico, era una amenaza directa a la supervivencia del grupo entero. Eso no justifica la crueldad del documento, pero sí explica algo importante. La persecución de las ideas peligrosas casi nunca nace del odio puro, nace del miedo, y el miedo tiene siempre razones que a sus protagonistas les parecen excelentes. La reacción de Spinoza fue asombrosa. No se defendió, no pidió perdón, no intentó volver, latinizó su nombre. Baruch pasó a ser Benedictus. Ambos significan bendito. Dejó la casa familiar y se ganó la vida puliendo lentes para microscopios y telescopios. Un oficio técnico y muy bien valorado en la Holanda de la Revolución Científica. Vivió el resto de su vida en habitaciones alquiladas, con muy pocas posesiones, en un círculo pequeño de amigos, y escribió. Nunca respondió al Erem, ni una línea de amargura. Según sus contemporáneos, hablaba de aquella comunidad sin resentimiento. Esa serenidad no es un adorno biográfico, es la aplicación práctica de su propia filosofía, que veremos al final de este video. Antes de mirar lo que había antes del Éxodo, hay que examinar el texto mismo. Y hay una pregunta obvia que casi nadie se hace. ¿Por qué 10? Parece una tontería, no lo es. Vamos a hacer un experimento que puedes repetir esta noche con una Biblia delante. Abre el capítulo 20 del Éxodo. Lee el pasaje completo de los mandamientos, desde el principio hasta el final. Y luego cuenta. Descubrirás 2 cosas incómodas. La primera, el texto no está numerado. No dice primero, segundo, tercero. Es un bloque continuo de prohibiciones y afirmaciones. La numeración la pusimos nosotros, siglos después. La segunda, más rara todavía, el capítulo 20 del Éxodo no se llama a sí mismo los 10 mandamientos, en ningún momento. Esa expresión, en hebreo, Aseret ha-devarim, literalmente, las 10 palabras, aparece por primera vez en la Biblia, en el capítulo 34. Y volveremos a eso, porque es la pieza más sorprendente de todo el rompecabezas. Y hay una consecuencia práctica de esa falta de numeración que demuestra el problema mejor que cualquier argumento. Las distintas tradiciones religiosas no cuentan los mismos 10 mandamientos. En la tradición judía, la primera palabra es la declaración «Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto», que no es una orden, sino una presentación. En la tradición católica y luterana, esa declaración se une con la prohibición de tener otros dioses y con la prohibición de fabricar imágenes, todo en un único primer mandamiento. Y para llegar a 10, se divide en 2 el final: no codiciar la mujer del prójimo por un lado, no codiciar sus bienes por otro. En la tradición reformada, ortodoxa y anglicana, la prohibición de las imágenes es un mandamiento independiente, el segundo, y la codicia se mantiene unida en uno solo. Piensa en lo que esto significa. 3 tradiciones que consideran ese texto, palabra literal de Dios, no se ponen de acuerdo en cuáles son los 10. No por mala fe, sino porque el texto no lo dice. El número 10
Es una etiqueta puesta encima de un material que no viene dividido de fábrica. Y ahora la segunda pregunta, la que de verdad incomoda. Si tuvieras que dar a la humanidad 10 reglas fundamentales, ¿cuáles pondrías? Porque en esa lista no aparece ninguna prohibición de la esclavitud. Al contrario, el mandamiento sobre la codicia menciona expresamente al siervo y a la sierva del prójimo, junto al buey y al asno, en una lista de propiedades que no debes desear. La esclavitud no se prohíbe, se presupone como parte normal del mobiliario social. Tampoco aparece ninguna protección específica de la infancia, ninguna prohibición de la violación, ninguna mención de la crueldad, ninguna referencia al cuidado de los débiles, que en cambio sí aparece, y con mucha fuerza, en otras partes del mismo Pentateuco. Lo que sí aparece son 4 mandamientos dedicados a cuestiones estrictamente cultuales: la exclusividad de un Dios, la prohibición de las imágenes, el uso del nombre y la observancia del sábado. Casi la mitad de la lista regula la relación con la divinidad, no la relación entre seres humanos. Eso no es un defecto del texto, es una huella, es exactamente la clase de prioridad que tendría un pueblo pequeño rodeado de culturas más poderosas, intentando no disolverse en ellas. Ahora sí, ¿qué existía en la región antes de que se compusiera el Éxodo? Mucho más de lo que la mayoría imagina. Y esto es lo que hace que el argumento sea sólido. No se trata de un único código anterior, se trata de una tradición legal continua de más de 1000 años. El más antiguo que conservamos es el Código de Ur-Nammu, en sumerio, hacia el año 2100 antes de nuestra era, más de un milenio antes de Hammurabi. Contiene ya penas por homicidio, robo, falso testimonio y agresión, y su prólogo presenta al rey como alguien que establece la justicia por mandato de los dioses. Después, vienen las leyes de Eshnuna, hacia el 1930 antes de nuestra era, y el Código de Lipit Ishtar, de época similar. Y luego, hacia el 1054 antes de nuestra era, el Código de Hammurabi, 282 leyes en la estela del Louvre, el corpus legal más completo del mundo antiguo hasta ese momento. Fíjate en el relieve de la parte superior de esa estela. Hammurabi está de pie ante Shamash, el dios del sol y de la justicia. Y en el prólogo, el rey afirma que los dioses lo eligieron para hacer brillar la justicia en la tierra y para impedir que el fuerte oprima al débil. Un legislador humano, una ley concreta, una atribución divina. 1000 años antes del Sinaí. Y ahora la pregunta honesta: ¿copiaron los autores del Éxodo estos textos? Casi con total seguridad, no en el sentido de tener una tablilla delante y traducirla. La respuesta que hoy sostiene la mayoría de los especialistas es más interesante y más difícil de discutir. El antiguo Israel formaba parte de esa cultura jurídica. No la copió, nació dentro de ella. Del mismo modo que un legislador europeo de hoy no copia el derecho romano cuando redacta un código civil, sino que piensa dentro de una tradición que lo precede y que respira sin darse cuenta. Israel era un territorio pequeño, atravesado por las rutas comerciales entre Egipto y Mesopotamia, sometido sucesivamente a la influencia de asirios, babilonios, egipcios y persas. Sus escribas eran una élite formada, alfabetizada, que conocía las convenciones literarias y legales de las grandes potencias de su entorno, porque era su oficio conocerlas. Que las leyes israelitas se parezcan a las leyes de su región no es más sorprendente que el hecho de que hablaran una lengua semítica, como sus vecinos, y escribieran con un alfabeto derivado del que usaban los fenicios. Lo verdaderamente extraordinario habría sido lo contrario, que un pueblo pequeño hubiera inventado desde cero, sin ninguna deuda con nadie, un sistema legal completamente original. Y si esa idea, la de que estos textos tienen un contexto, una historia y unos vecinos, te parece más interesante que la versión simplificada que aprendimos, este es un buen momento para suscribirte. Cada semana, desmontamos un tema como este, con las fuentes en la mano. Dije al principio que los paralelos más impresionantes con Hammurabi
no están en los 10 mandamientos. Están un poco más adelante. Sigue leyendo el Éxodo después del capítulo 20 y entras en lo que los especialistas llaman el Código de la Alianza, capítulos 21 al 23. Y ahí el género cambia de golpe. Desaparecen las órdenes absolutas y aparecen los casos. Si un hombre, entonces, exactamente la misma estructura de los códigos mesopotámicos. Y aparecen coincidencias muy concretas. Ejemplo 1. El buey que cornea. El Éxodo dedica varios versículos a un supuesto muy específico. ¿Qué ocurre si un buey mata a una persona? ¿Qué ocurre si el dueño sabía que el animal era peligroso y no lo vigiló? ¿Qué ocurre si la víctima es un esclavo? Hammurabi legisla exactamente el mismo supuesto, con la misma distinción entre el dueño advertido y el no advertido, y con penas escalonadas según la condición de la víctima. De todos los accidentes posibles del mundo antiguo, 2 códigos separados por siglos y por idiomas eligen legislar el mismo escenario ganadero con las mismas distinciones jurídicas. Ejemplo 2. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, aparece en el Éxodo, en el Levítico y en el Deuteronomio, y aparece en Hammurabi, con la misma lógica de proporcionalidad estricta y, esto es clave, con la misma modulación según la clase social del agredido. Ejemplo 3. La mujer embarazada, golpeada en una pelea. Ambos códigos legislan ese caso concreto y ambos distinguen entre las consecuencias para el feto y las consecuencias para la madre. Y ahora saltemos a Egipto, porque el paralelo más literal con los 10 mandamientos no es mesopotámico. En el libro de los muertos egipcio, en el capítulo 125, hay una escena de juicio. El difunto comparece ante 42 jueces divinos y debe recitar lo que se conoce como la confesión negativa, una lista de cosas que declara no haber hecho. Y la lista incluye: no he matado, no he robado, no he mentido, no he dado falso testimonio, no he cometido adulterio, no he blasfemado contra el Dios, no he codiciado lo ajeno, no he tratado con violencia a mis padres. Esa fórmula estaba en uso siglos antes de la fecha más temprana que cualquiera propone para el Éxodo. Y no está en forma de caso jurídico, sino en forma de declaración moral en primera persona. La estructura ética más parecida a los 10 mandamientos que conocemos del mundo antiguo no está en Babilonia, está en Egipto, precisamente en el lugar del que, según el relato, los israelitas acababan de salir. Todo lo anterior depende de una cuestión de fechas. Si el Éxodo se escribió en el siglo XIII antes de nuestra era, en el desierto, dictado a Moisés, la conversación es una. Si se escribió muchos siglos después, es otra completamente distinta. Aquí está el punto de partida más elemental y menos discutible. El texto no dice que Moisés lo escribiera. Habla de Moisés en tercera persona, de principio a fin. La atribución de la autoría a Moisés es una tradición posterior, no una afirmación del propio libro. Sobre la fecha real de composición, el consenso de la investigación, que incluye a muchísimos especialistas creyentes que trabajan en universidades y seminarios religiosos, apunta a un proceso largo, no a un acto de escritura, sino a siglos de tradición oral, redacción, ampliación y edición. Hay un episodio que sirve de ancla, y es un episodio que la propia Biblia narra. En el año 622 antes de nuestra era, durante el reinado del rey Josías, se cuenta que unos operarios que reparaban el templo de Jerusalén encontraron un libro de la ley olvidado. La lectura de ese libro provocó una reforma religiosa radical. Se centralizó el culto en Jerusalén, se destruyeron los santuarios locales, se persiguieron los cultos rivales. Un texto legal aparece convenientemente en el momento exacto en que el poder necesita justificar una reorganización religiosa profunda. Y la mayoría de los especialistas identifican ese libro con alguna forma primitiva del Deuteronomio. El segundo momento decisivo es el exilio babilónico. En 586 antes de nuestra era, Jerusalén cae, el templo es destruido y las élites son deportadas a Babilonia.
Imagina la situación: un pueblo sin territorio, sin templo, sin rey, viviendo en el corazón del imperio que lo ha derrotado, rodeado de una cultura infinitamente más poderosa, con sus propios códigos legales y sus propios mitos. En ese contexto, ¿qué es lo único que puede mantener unido a un pueblo? Un relato, una identidad escrita, una ley que no dependa de tener un territorio o un templo, sino que puedas llevar contigo. Es en ese periodo, y en las décadas posteriores al regreso, cuando gran parte del Pentateuco adquiere su forma final. ¿Y qué evidencia hay dentro del texto, la que Spinoza empezó a señalar y que la investigación posterior desarrolló hasta el detalle? Los nombres divinos se alternan de forma sistemática, en unos pasajes Elohim, en otros el nombre propio que se transcribe como Yahvé, y esa alternancia coincide con cambios de vocabulario, de estilo y de teología. Hay relatos duplicados y a veces incompatibles. Dos versiones del relato de la creación con orden distinto. Dos versiones del diluvio con números de animales y duraciones que no coinciden. Dos explicaciones distintas del origen de un mismo nombre de lugar. Esa observación dio lugar a la llamada hipótesis documentaria, que en su versión clásica del siglo XIX distinguía 4 fuentes principales combinadas por editores posteriores. Y aquí toca ser honesto otra vez. Esa hipótesis clásica está hoy en discusión. Muchos especialistas la consideran demasiado esquemática y proponen modelos de capas y añadidos sucesivos, más desordenados y más difíciles de separar. Pero fíjate bien en qué se discute y qué no. Se discute cuántas fuentes hay, cómo se combinaron y cuándo exactamente. Lo que prácticamente nadie discute en el ámbito académico es lo esencial, que el Pentateuco es una obra compuesta, resultado del trabajo de múltiples manos humanas a lo largo de siglos. El debate es sobre el mapa, no sobre el territorio. Volvamos a él, porque ahora podemos apreciar lo que hizo. En 1670 publicó el Tratado Teológico Político. Lo publicó de forma anónima, sin su nombre, con el nombre de un editor falso y una ciudad falsa en la portada. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo. En el capítulo 8, desarrolla el argumento que nos interesa y empieza citando a alguien, Abraham ibn Ezra, el erudito judío del siglo XII. Ibn Ezra había notado, 5 siglos antes, varios pasajes extraños en la Torá. Pero como era un hombre prudente que vivía en un mundo peligroso, no los explicó. Escribió una nota críptica diciendo que había un secreto, que quien lo entendiera guardara silencio, y siguió adelante. Spinoza hizo algo muy elegante. Retomó esas pistas y dijo en voz alta lo que Ibn Ezra había callado. Estos son sus argumentos principales, y quiero que los evalúes tú mismo, porque cualquiera puede verificarlos con una Biblia. 1. El Deuteronomio narra la muerte de Moisés, su entierro, el hecho de que nadie sabe dónde está su tumba, y el duelo del pueblo. Difícilmente puede ser obra del propio Moisés. 2. El texto dice de Moisés que fue el hombre más humilde de la tierra. Es un elogio muy incómodo en boca de su propio autor. 3. El Génesis dice, al hablar de la llegada de Abraham, que entonces los cananeos estaban en la tierra. Ese entonces solo tiene sentido escrito por alguien que ya vive en un tiempo en que ya no están, es decir, siglos después. 4. El Génesis incluye una lista de reyes edomitas y aclara que reinaron antes de que hubiera reyes en Israel. Esa observación solo puede escribirla alguien que ya conoce la monarquía israelita, que empieza siglos después de Moisés. 5. El texto usa repetidamente la expresión «hasta el día de hoy», al hablar de monumentos, tumbas y objetos. Un narrador dentro de los hechos no dice «hasta hoy». Lo dice quien mira desde muy lejos. 6. Algunos pasajes describen a Moisés cruzando lugares desde la perspectiva geográfica de alguien situado al otro lado del Jordán, es decir, dentro de la tierra a la que Moisés, según el propio relato, nunca llegó a entrar.
Ninguno de estos argumentos es una especulación. Todos son observaciones sobre el texto que tienes en la mesilla de noche. Y la conclusión de Spinoza fue clara. La escritura debe interpretarse a partir de sí misma y de su historia, no a partir de la autoridad que le atribuimos. Preguntar quién escribió cada parte, cuándo, para quién y con qué propósito. Añadió algo todavía más provocador sobre los profetas. Sostuvo que no eran receptores pasivos de una voz literal, sino hombres de imaginación excepcional que interpretaban acontecimientos naturales desde su propia cultura y su propio temperamento. Por eso, decía, cada profeta describe sus visiones con las imágenes de su propio mundo. Un campesino ve imágenes rurales, un cortesano ve imágenes cortesanas. Y de ahí extrajo la conclusión que le costó todo. Si los profetas eran hombres, sus textos son textos humanos. Valiosos, quizá inspiradores, moralmente serios, pero no infalibles. El libro fue atacado desde absolutamente todos los frentes, por calvinistas, por católicos, por judíos, por luteranos. Un teólogo lo describió como un libro fraguado en el infierno. Fue prohibido oficialmente en Holanda en 1674 e incluido en el índice de libros prohibidos de Roma. Lo llamaron ateo, aunque él nunca negó a Dios, y su obra principal habla de Dios en casi cada página. Lo que negó fue otra cosa, que Dios dicte textos, elija pueblos, cambie de opinión y castigue a quien no le obedece, es decir, negó al Dios que se parece a un rey humano. Y ahora sí, el detalle que anuncié al principio y que probablemente sea el más desconcertante de todo el video. Vuelve al Éxodo. Vete al capítulo 34. El contexto es el siguiente. Moisés ha roto las primeras tablas y sube de nuevo a la montaña para conseguir un segundo juego. Lee lo que se talla en esas segundas tablas. No dice, no matarás. No dice, no robarás. No dice, no darás falso testimonio. Dice, entre otras cosas, no harás alianzas con los habitantes de la tierra. Destruirás sus altares y sus imágenes. No adorarás a otro Dios. No harás dioses de metal fundido. Celebrarás la fiesta de los panes sin levadura. Todo primogénito me pertenece. Descansarás incluso en tiempo de siembra y de siega. Celebrarás la fiesta de las semanas y la de la recolección. Traerás las primicias a la casa de tu Dios. Y no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Es una lista de normas rituales, calendáricas y de identidad tribal. No hay ética universal, hay fronteras culturales. Y ahora viene el detalle demoledor. Al final de ese pasaje, el texto dice que se escribieron sobre las tablas las 10 palabras. Esa es la primera vez, en toda la Biblia, que se usa la expresión 10 mandamientos. Y no se refiere a la lista que memorizaste, se refiere a esta. Los especialistas llaman a esta versión el decálogo ritual o decálogo yavista, frente al decálogo ético del capítulo 20. Y la explicación más razonable es que estamos ante dos tradiciones distintas, de épocas y comunidades distintas, que los editores conservaron ambas por respeto al material que habían recibido, sin poder armonizarlas del todo. Y no acaba ahí. Hay más variantes, y todas son verificables. El Deuteronomio, capítulo 5, repite el decálogo ético, pero no es idéntico al del Éxodo 20. La razón del sábado cambia por completo. En el Éxodo se justifica porque Dios descansó al crear el mundo. En el Deuteronomio se justifica porque fuisteis esclavos en Egipto. Son dos fundamentos teológicos diferentes para el mismo mandamiento, y en la prohibición de codiciar cambia el orden de los elementos y el verbo empleado. El Pentateuco samaritano, la versión que conserva la comunidad samaritana, añade tras el decálogo un mandamiento adicional: construir un altar en el monte Gerizim. Para ellos, ese es el texto auténtico. El papiro Nash, un fragmento hebreo del siglo II antes de nuestra era, contiene el decálogo con los mandamientos en un orden distinto del que hoy consideramos estándar. Y entre los manuscritos del Mar Muerto aparecen copias del decálogo
que mezclan elementos de la versión del Éxodo y de la del Deuteronomio. Pon todo eso junto, 2 listas distintas, llamadas las 10 palabras, dentro del mismo libro. Una tercera versión con variantes en otro libro. Un texto sin numeración, que 3 tradiciones dividen de 3 maneras. Manuscritos antiguos con órdenes distintos. Una comunidad entera que conserva un mandamiento adicional. Eso no es lo que esperaríamos de un dictado literal e inmutable. Es exactamente lo que esperaríamos de un texto vivo, transmitido, copiado y adaptado por manos humanas durante siglos. Llegamos al núcleo, que es lo que hace que Spinoza siga importando hoy. Porque el hallazgo histórico es interesante, pero el hallazgo político es el que de verdad muerde. La pregunta no es solo de dónde vinieron estas leyes, es ¿por qué se presentaron como divinas? Piensa en la diferencia práctica. Si un legislador humano te da una ley, puedes discutirla, puedes preguntarle en qué se basa, puedes reunir a más gente y cambiarla, puedes señalar que era buena para su tiempo y ya no lo es. La ley humana está, por definición, abierta. Si te dicen que esa misma ley la escribió Dios con su propio dedo sobre piedra, todas esas puertas se cierran a la vez. Ya no puedes discutirla, solo puedes obedecerla o rebelarte contra el Creador del universo. Ya no puede envejecer, porque lo eterno no envejece. Ya no se puede reformar, porque lo perfecto no se mejora. Sacralizar una ley es blindarla, es sacarla del tiempo y de la discusión humana. Es la operación de legitimación más eficaz que se ha inventado nunca, y por eso aparece en todas las culturas antiguas que conocemos, no solo en esta. Hammurabi lo hace explícitamente. La escena de la estela muestra al rey recibiendo la autoridad del dios de la justicia. Los faraones no reciben la ley de un dios, son dioses. Los reyes mesopotámicos gobiernan por mandato divino, y siglos después, los monarcas europeos seguirán reinando por la gracia de Dios, y esa fórmula seguirá impresa en las monedas hasta ayer mismo. Que Israel usara ese recurso no lo hace peor que sus vecinos. Lo hace normal para su época. Era el único sello de legitimidad realmente potente disponible en aquel mundo. Pero Spinoza vio la consecuencia, y es aquí donde el argumento se vuelve incómodo para cualquier institución. Si un texto es divino, entonces quien lo interpreta administra la voluntad de Dios. Y quien administra la voluntad de Dios tiene una forma de poder que ningún poder humano puede igualar, porque no se limita a lo que haces, alcanza lo que piensas y lo que deseas. No en vano el último mandamiento de la lista no prohíbe una acción, sino un deseo. Por eso su libro se quemó, no por señalar contradicciones textuales, que a la mayoría de la gente le resultan aburridas, sino porque si la escritura es un documento histórico, entonces sacerdotes, rabinos y pastores no son intermediarios de lo absoluto, son lectores, muy formados, quizá muy sabios, pero lectores, como tú. Y ese es exactamente el motivo por el que el tratado no termina hablando de Moisés, sino de política. Su conclusión final es una defensa de la libertad de pensamiento, que en un estado libre, cada uno debe poder pensar lo que quiera y decir lo que piensa. Escrito en 1670, más de un siglo antes de cualquier declaración de derechos. Si esta forma de mirar los textos te está resultando útil, escríbeme en los comentarios desde qué país nos escuchas y cuál de los datos de hoy te resultó más difícil de encajar. Los leo todos. Falta la parte que casi nadie cuenta, y sin ella, Spinoza parece un simple demoledor. No lo era. En su obra maestra, La Ética, publicada póstumamente en 1677, aparece la fórmula por la que se le recuerda: Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza. No es una manera elegante de decir que Dios no existe, es lo contrario. Es decir que Dios no es un ser separado del mundo que lo vigila desde fuera, sino la totalidad de lo que existe, la sustancia única e infinita de la que todo lo demás, tú incluido, es una modificación.
De ahí se sigue todo. Un Dios que es la naturaleza misma, no tiene preferencias personales, no premia ni castiga, no cambia de opinión, no negocia, no elige favoritos, no hace milagros, porque un milagro sería una violación de su propia esencia, y no dicta libros. Ahora la objeción que seguramente estás pensando, porque es la objeción de siempre y merece una respuesta seria: si las reglas no vienen de Dios, ¿no se derrumba todo? ¿No vale entonces cualquier cosa? Spinoza responde que no, y responde con un argumento, no con una amenaza. La ética, para él, no nace de un mandato externo, nace de la comprensión. Somos partes de una misma realidad, atravesadas por las mismas leyes. Y una vez que entiendes eso de verdad, entiendes que hacer daño a otro no es una infracción de un reglamento, es un error de cálculo sobre tu propia situación en el mundo. Nada es más útil a un ser humano que otro ser humano que se guía por la razón. La cooperación no es un sacrificio, es la estrategia inteligente. Fíjate en lo que esto implica. La persona que no roba porque teme el infierno no es una persona honesta, es una persona vigilada, que se comporta bien mientras cree que la observan. La persona que entiende por qué el robo destruye la confianza sobre la que se sostiene su propia vida no necesita vigilancia. Ha pasado de la obediencia a la comprensión. Y a esa comprensión llevada al extremo, Spinoza la llamó amor Dei intellectualis. El amor intelectual a Dios no es un sentimiento devocional. Es la alegría serena de entender que formas parte de un todo ordenado y de entenderte a ti mismo dentro de él. Con esa herramienta en la mano, se puede volver a los 10 mandamientos y hacer algo que antes estaba prohibido: evaluarlos. No matarás, sostiene cualquier convivencia posible. Y aquí un detalle lingüístico que casi nunca se menciona. El verbo hebreo original está más cerca de asesinar que de matar en general, y por eso el mismo texto no ve contradicción alguna en ordenar guerras o penas capitales pocos capítulos después. Ese matiz importa. No robarás. Protege la confianza, sin la cual no hay economía ni sociedad. No darás falso testimonio, sostiene la justicia. Sin esto, ningún tribunal funciona. Honrarás a tu padre y a tu madre. En una sociedad sin pensiones ni sanidad pública, es literalmente el sistema de protección de la vejez. Ahora las otras. No tendrás otros dioses, no harás imágenes, no usarás el nombre en vano, santificarás el sábado. Puedes valorarlas como tradición, como identidad, como práctica comunitaria significativa, pero no son principios éticos universales, y ninguna sociedad que no comparta esa fe necesita adoptarlas para funcionar bien. Esa distinción es el regalo de Spinoza. Y no exige que rechaces nada de golpe. Spinoza murió el 21 de febrero de 1677, en La Haya, a los 44 años. Llevaba años enfermo del pulmón, casi con seguridad de tuberculosis, probablemente agravada por el polvo de vidrio que respiraba puliendo lentes. Murió pobre. El inventario de sus bienes cabe en una página. No hubo reconciliación con la comunidad que lo expulsó. 4 años antes había rechazado una cátedra en la Universidad de Heidelberg. Le ofrecían prestigio, sueldo y libertad de enseñanza, con una única condición: no perturbar la religión oficialmente establecida. La declinó cortésmente, explicando que no sabía dónde estarían los límites de esa condición. Prefirió seguir puliendo lentes. Quienes lo acompañaron dijeron que murió tranquilo. No porque hubiera resuelto todas las preguntas, sino porque había vivido hasta el final de acuerdo con lo que su propia razón le mostraba, sin fingir certezas que no tenía y sin callar dudas por miedo. Sus obras completas se publicaron ese mismo año y se prohibieron al siguiente. Durante más de un siglo, llamar a alguien espinosista fue un insulto grave en Europa. Hoy es uno de los pilares del pensamiento moderno. La investigación bíblica que se enseña en las facultades de teología de medio mundo, incluidas las confesionales, trabaja con el método que él inauguró. Se le lee en filosofía política, en ética, en teoría del conocimiento
y en neurociencia de las emociones. Volvamos entonces a la pregunta que abrió este video. ¿Quién inventó realmente los 10 mandamientos? La respuesta que sostiene la evidencia es esta. Fueron obra de seres humanos, escribas y legisladores israelitas que trabajaron durante siglos, herederos de una tradición jurídica del Próximo Oriente Antiguo que ya llevaba más de 1000 años en marcha y que dieron forma final a ese material en momentos de crisis extrema de su pueblo, cuando lo que estaba en juego era la supervivencia de una identidad. Y lo presentaron como revelación divina, porque en su mundo esa era la única forma de dotar a una ley de una autoridad que ninguna firma humana podía alcanzar. Reconocer esto no destruye el valor de lo que contienen. Al revés, lo devuelve a su verdadera dimensión. Deja de ser un dictado caído del cielo y se convierte en algo que a mí me resulta bastante más admirable: el intento genuino de un pueblo pequeño y frágil por establecer un orden justo, expresado con el lenguaje más poderoso que su cultura conocía. Y te deja a ti una tarea que antes no tenías, que es la tarea que Spinoza pagó tan cara: decidir tú, con tu propia razón, qué parte de esa herencia es sabiduría que sostendrías de todos modos, y qué parte funcionaba sobre todo como mecanismo de obediencia. Esa distinción no es una traición a nadie. No traicionas a tus padres ni a tus abuelos por hacerte preguntas que ellos no tuvieron la oportunidad de hacerse. Al contrario, si algo de lo que te transmitieron es verdadero, resistirá el examen, y si no lo resiste, entonces no era lo que te dijeron que era. Spinoza lo formuló mejor que nadie. Si Dios y la verdad no son cosas distintas, entonces buscar la verdad con honestidad no puede alejarte de Dios. Solo puede alejarte de las instituciones humanas que reclamaron el derecho exclusivo de hablar en su nombre. Y esas instituciones, con toda su historia, su sabiduría acumulada y sus intereses muy humanos, nunca fueron lo mismo que Dios. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos escuchas y qué mandamiento te generó más dudas hoy. Dale like si el video te ha aportado algo y suscríbete si quieres que sigamos haciendo esto. Filosofía e historia, con las fuentes en la mano, sin exagerar nada y sin ocultar nada. Nos vemos en el próximo.